Hola a todos. Esta clase fue especialmente diseñada para ti, querido paciente, querida paciente. En ella encontrarás información de salud relevante para ti y tu familia. Hoy vamos a hablar acerca de las causas comunes de dolor lumbar. Nuestros objetivos de aprendizaje el día de hoy corresponden a comprender las causas más frecuentes de dolor lumbar, aprender a identificar los síntomas asociados a estas causas y conocer las opciones de tratamiento y prevención. ¿Quién les habla? Pues mi nombre es Gilberto González López, soy médico, neurocirujano, actualmente trabajo como especialista en la República de Colombia y en los Emiratos Árabes Unidos. Soy médico general de la Universidad del Quindío, especialista en neurocirugía de la Universidad de Cartagena y fellow de la Federación Mundial de Sociedades Científicas de Neurocirugía en neurocirugía pediátrica en el Universitätsklinikum Tübingen en Alemania. ¿Cuál es mi vocación? Mi vocación de servicio es pues ayudar a los pacientes con enfermedades neurológicas que sean susceptibles de tratamiento quirúrgico. Pero entonces, ¿qué hace el neurocirujano? El neurocirujano no solamente trata problemas de cerebro, sino también problemas de columna. Ya he explicado esto, entremos en materia. ¿Qué es el dolor lumbar? Antes de hablar de dolor, tenemos que hablar sobre qué es o cómo se define el dolor. La Asociación Internacional para Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con o que se asemeja a un daño tisular, o sea, de los tejidos, a un daño de los tejidos real o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la sensación de dolor, la experiencia de dolor es una experiencia que es única, es una experiencia que es subjetiva, es una experiencia que cada persona tiene respecto de su padecimiento, respecto de su dolor y que nadie más puede explicar por ella, por esa persona. Por eso es tan importante siempre la valoración clínica de un paciente, que hable con el médico, que nos pueda explicar qué es lo que le pasa, cómo siente su dolor, dónde está localizado, porque no existe ningún examen desde el punto de vista imaginológico, una radiografía, tomografía o resonancia que muestre dolor. No hay ningún examen que nos permita ver el dolor. Lo que nos permiten esos exámenes es ver la anatomía y poder identificar alteraciones que pueden ser congruentes o no con el tipo de dolor del paciente. Enfocándonos más respecto al dolor lumbar, este también es conocido como lumbago o lumbalgia. Es una condición de salud muy común en todo el mundo. Afecta a personas de todas las edades, aunque su aparición pues va aumentando a medida que aumenta la edad. La presentación de este tipo de alteración se estiman alrededor entre el 60 y el 80% de las personas. En algún momento pues van a tener un dolor lumbar en sus vidas. La prevalencia puntual, o sea, la proporción de personas que tienen un dolor lumbar en algún momento, varía entre el 15 y el 30% en diferentes estudios. Respecto a la edad y género de los pacientes, la prevalencia del dolor lumbar aumenta con la edad, siendo más común en personas mayores de 40 años. Aunque tanto hombres como mujeres pueden verse afectados, algunos estudios sugieren una mayor presentación entre las mujeres. El dolor lumbar puede variar también según la región geográfica. No es lo mismo en todos los países. Se ha visto que en países desarrollados se demuestran más tasas de presentación de este tipo de dolor, lo cual puede estar relacionado con estilos de vida sedentarios y trabajos que implican esfuerzos físicos repetitivos o posiciones estáticas prolongadas. Este tipo de padecimiento, el dolor lumbar, genera una gran carga de la enfermedad, pues el dolor lumbar es una de las principales causas de años vividos con discapacidad a nivel mundial. Representa una carga significativa tanto en los sistemas de salud como para la economía en términos
de pérdida de productividad y costos de tratamiento. O sea que estamos hablando de una afección que compromete no solamente al individuo, sino a su familia, a la sociedad, porque tiene un alto impacto también en la economía. Los costos directos pueden incluir los gastos médicos por consultas, tratamientos, medicación o rehabilitación. Y los costos indirectos incluyen la pérdida de productividad, el ausentismo laboral y la discapacidad a largo plazo. Ya habiendo definido qué es el dolor lumbar y dando una perspectiva general al respecto, pasamos a hablar sobre la anatomía de la columna, específicamente de la espalda baja. En esta imagen podemos observar una vista lateral del lado de la columna. Como sabemos, la columna tiene diferentes segmentos. Está el segmento que está ubicado en el cuello, que son la columna cervical, el segmento que está ubicado en la parte superior del tronco, que es la parte torácica, que son en el primero 7 vértebras, en el segundo 7, y, perdón, en el segundo 12 vértebras, y en la parte inferior corresponde al área lumbar, son 5 vértebras, que es el motivo de nuestro estudio. Esta área de 5 vértebras no solamente está conformado por hueso, como les acabé de mostrar, sino que existen estructuras musculares, nerviosas, ligamentarias, que acompañan a las estructuras de la columna, están a su alrededor y pueden ser la génesis, la causa, el origen del dolor en el caso de los pacientes. De ahí la importancia de generar una evaluación completa. Adicionalmente, dentro de estas estructuras existe otra que es el disco intervertebral. El disco intervertebral es una estructura que se encuentra entre una vértebra y otra vértebra y actúa a modo de colchón o amortiguador para poder absorber los impactos de la vida diaria, como cuando corremos, caminamos, saltamos, todas esas fuerzas de impacto se transmiten a través de la columna y son absorbidas por los discos intervertebrales. En esta otra imagen vemos las porciones del disco intervertebral. Vemos que tiene una porción central y una porción periférica. Esta porción periférica es más dura y la porción central es mucho más blanda. Esta porción central se le conoce como el núcleo pulposo y la porción periférica se le conoce como el anillo fibroso, que como su nombre lo dice es más fibroso, más duro. Y esta parte de dentro es mucho más blanda. Cuando se generan las hernias discales, como lo vamos a ver, es esta área interna, esta área interior, la que termina por salirse a través de el área que es más fibrosa, del anillo fibroso. O sea, el núcleo pulposo sale a través del anillo fibroso y esto puede generar problemas inclusive neurológicos serios. Vamos a ir hablando al respecto. Esta es una imagen por resonancia magnética de columna lumbosacra completamente normal. Es una imagen que divide a la persona por toda la mitad, viendo esta parte, que es la parte de adelante, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí en esta imagen quise explicarles con una imagen real de un paciente cómo es la anatomía que previamente habíamos visto. Aquí estos cuadrados corresponden a las vértebras y entre una vértebra y otra vértebra vemos que en el espacio intervertebral está completamente lleno por el disco intervertebral, que como vemos siempre está un- una vértebra, luego sigue el disco, vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco y así sucesivamente en todos los niveles. Observamos en estos niveles que el disco intervertebral es blanco por dentro, ¿sí? Y negro en la parte periférica, que ahí podemos ver la diferenciación que hay entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Es más blanco el núcleo pulposo porque es más rico en agua, o sea, está más hidratado. Esa es la razón por la cual se ve de ese color en la resonancia, específicamente en esta secuencia.
y en la parte de adentro de la columna vemos cómo transcurren los nervios que van a permitir la sensibilidad y la movilidad de las extremidades de la persona. Entonces, ya habiendo conocido como la anatomía básica, pues tenemos que pensar entonces qué estructuras de la columna nos pueden generar dolor, cuáles son las más frecuentes para aquejar esta clase de sintomatología. Y pues aquí están nombradas. Iniciamos hablando respecto a las lesiones musculares. Las lesiones musculares agudas pueden causar este tipo de dolor, lumbago, puede causar lumbalgia. Las lesiones musculares de la región lumbar son causa común de lumbago o dolor en la parte baja de la espalda. Estas lesiones pueden resultar de actividades de la vida cotidiana, como deportes o accidentes, y suelen involucrar tensión, distensión o desgarro de los músculos lumbares. Las distensiones lumbares son estiramientos excesivos o desgarros de las fibras musculares. ¿Qué las causa? Puede ser causada por levantar objetos pesados, movimientos bruscos de la persona, esfuerzos repetitivos. ¿Qué síntomas va a tener una persona con una lesión muscular? Dolor localizado, va a tener también espasmo, que es una contracción del músculo que se genera como reflejo para intentar disminuir el dolor al disminuir la movilidad del área afectada. Y esto va a causar obviamente limitación del movimiento. Las tensiones musculares son causadas por una contracción excesiva del músculo, que provoca también microdesgarros. ¿Qué las puede causar? Lo mismo que en la anterior vez, las actividades físicas intensas, especialmente si las personas no realizan un calentamiento previo adecuado. En los síntomas, pues es el dolor inmediato, rigidez e hinchazón en el área afectada. Y ya pues algo más grave corresponden a los desgarros musculares, que corresponden a la rotura, o sea, la pérdida de continuidad, a la ruptura parcial o completa de las fibras musculares. Las causas pueden ser el trauma directo y los movimientos extremos o violentos. El dolor agudo es el principal síntoma. Puede haber debilidad muscular en las áreas donde esté afectado, donde haya el desgarro, y pueden presentarse también hematomas, o sea, morados en la piel circundante de donde se generó la lesión. ¿Qué factores de riesgo? O sea, ¿qué puede ayudar o contribuir a que se genere mucho más dolor en el área muscular? Lo primero es la falta de acondicionamiento físico, porque los músculos pues son débiles, no están entrenados y pues son susceptibles a una lesión. De ahí la importancia de realizar ejercicio y actividad física de manera cotidiana para ayudar a nuestro sistema a estar más preparado para evitar estas lesiones. Adicionalmente, están las técnicas inadecuadas de levantamiento. Por, por levantar objetos pesados sin usar una técnica correcta, se pueden causar distensiones o inclusive rupturas de las fibras musculares, lo cual termina por generar dolor. También los movimientos repetitivos en actividades que implican flexión y la extensión pueden llegar a sobrecargar los músculos lumbares y generar dolor. Y las personas que realizan también actividad física y que no realizan calentamiento, pues es una mala práctica, pues el no preparar adecuadamente los músculos antes de actividades físicas aumenta el riesgo de lesiones en estos. El tratamiento de estos problemas pues tiende a ser más benigno, y usualmente suelen resolverse en unas cuantas semanas con reposo, tomando medicación y haciendo fisioterapia. Estamos hablando pues de un tipo de padecimiento que se espera no requiera pues intervenciones quirúrgicas ni mucho menos. Otra estructura que puede doler, el disco intervertebral, cuando se genera una hernia discal. ¿Pero qué es una hernia discal? Una hernia discal se produce cuando el núcleo pulposo, que es la parte interna del disco intervertebral,
que pues como les había contado es una sustancia gelatinosa que está en el centro del disco intervertebral, se desplaza hacia afuera a través de una fisura del anillo fibroso, de un área donde se rompió. Este desplazamiento puede llegar a presionar las raíces nerviosas que viajan dentro de la columna y esto puede ser causa de dolor y otros síntomas neurológicos, como debilidad o como entumecimiento en los miembros inferiores. Aquí les quiero mostrar una imagen de resonancia magnética de columna lumbosacra, donde podemos comparar una resonancia normal con una resonancia de una persona con una hernia discal. Podemos ver que la parte de adentro salió y está comprimiendo esto que es el canal neural por donde viajan los nervios y en esta área donde está la flecha podemos ver la compresión que existe sobre la raíz nerviosa. En el caso de este paciente tenía una, fuera del dolor lumbar, una ciática, que es el dolor que corre hacia la pierna. ¿Qué síntomas puede generar? Pues ya hemos nombrado algunos. Puede generar dolor lumbar, que es el de los principales, en la parte baja de la espalda, que puede ser constante o intermitente. La aparición de ciática. ¿Qué es una ciática? Una ciática es el dolor que se irradia desde la parte baja de la espalda hacia las piernas, siguiendo el trayecto del nervio ciático. O sea, es un dolor que se va hacia el miembro inferior, desde la parte de la inferior de la columna, siempre por atrás. Y eso genera, pues es bastante doloroso. Adicionalmente, el paciente puede presentar disminución de la fuerza en los músculos que están inervados por la raíz afectada, o sea, de los músculos que tienen movimiento gracias a la función del nervio, que en este caso pues está comprimido. El paciente, ¿qué más puede sentir? Puede sentir entumecimiento y hormigueo. Las sensaciones anormales en la zona pueden extenderse hacia las extremidades inferiores. ¿Qué causas existen de las hernias discales? Pues primero que todo, la degeneración de los discos con el envejecimiento, pues los discos intervertebrales pierden parte de su contenido de agua, o sea que se deshidratan, volviéndose menos flexibles y más propensos a desgarrarse, incluso con movimientos que no son extremos. Esfuerzos físicos como levantar objetos muy pesados de manera incorrecta, movimientos bruscos o repetitivos y actividad física intensa, no dirigida, pueden aumentar el riesgo de presentar una hernia discal. Y hay factores genéticos. Una predisposición entre algunas familias puede jugar un papel dentro de la debilidad de los discos. Tener un estilo de vida inadecuado, como poseer sedentarismo, obesidad, el tabaquismo, pueden contribuir a la degeneración de los discos intervertebrales y con esto pues aumentar el riesgo de una hernia. Aquí en esta imagen podemos observar las dos partes del disco, el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Vemos aquí que hay un desgarre, una pérdida de continuidad de este disco, de este anillo fibroso a través del cual está saliendo la hernia y puede llegar a comprimir esta raíz nerviosa, como lo estamos viendo acá, en este caso de una hernia lateral. Y esto pues le podría causar sintomatología a nuestro paciente. Dentro de los tratamientos de la hernia discal existen varios tipos de tratamiento. ¿Qué hay que hacerle al paciente? Al paciente hay que hacerle lo que necesite. ¿Qué tratamiento hay que hacerle al paciente? El paciente hay que darle el tratamiento que lo vaya a mejorar. El tratamiento puede ir desde una forma conservadora hasta inclusive cirugía. Estos tratamientos tienen, por ejemplo, la parte conservadora, utilizar medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES, relajantes musculares. Adicionalmente, hay pacientes que pueden requerir fisioterapia, que son ejercicios de fortalecimiento y estiramiento, o inclusive terapia manual y modalidades como calor o frío. Hay que enseñar al paciente a tener reposo relativo, que es evitar actividades que agraven los síntomas,
pero mantener una cierta movilidad porque también hay que prevenir la rigidez del paciente. Existen también alternativas invasivas que pueden requerir algunos pacientes, como lo son las inyecciones dentro de la columna, que pueden proporcionar alivio temporal del dolor, reduciendo la inflamación. Y ya los pacientes que no les sirve absolutamente nada y que tienen la indicación, pueden ser sometidos a cirugía en los cuales se les puede ayudar. En este caso, aquí les estoy mostrando un caso de un paciente que tuve en el cual se realizó una cirugía de hernia discal utilizando técnica mínimamente invasiva. Aquí podemos ver diferentes pasos en la técnica quirúrgica. En este caso, el paciente está ubicado boca abajo sobre la mesa de, de operaciones con una ligera flexión para ayudar a aumentar el espacio y estoy procediendo a hacer asepsia, o sea, a limpiar la piel, a limpiar el área que va a ser intervenida para disminuir el riesgo de infección. Esto se hace con diferentes sustancias que ayudan a matar las bacterias eh, y los virus, los hongos y cualquier microorganismo que pueda afectar. Ya estando el paciente ubicado, procedemos a utilizar un equipo de mínima invasiva. Aquí se observa unos túbulos, ya van a mirar una foto de referencia más cercana, en la cual se hace una incisión muy pequeñita en la columna para poder avanzar estos elementos quirúrgicos para poder tener visualización de las estructuras profundas. Estamos hablando de incisiones de menos de 1 pulgada de longitud y con estos elementos pues podemos hacer una visualización menos invasiva del área, por eso se llama cirugía mínimamente invasiva, y, y hacemos uso de un microscopio, como se puede ver, para poder aumentar en muchas veces, para poder magnificar las imágenes, como se puede ver, y a través de este puerto es que se realizan pues, las cirugías mínimamente invasivas, con incisiones pues, más pequeñas. ¿Qué diferencias hay entre realizar una cirugía mínimamente invasiva y una cirugía convencional? Pues respecto a la cirugía convencional, el procedimiento pues, es el quirúrgico, el tradicional, para remover un disco herniado. Y respecto a la cirugía mínimamente invasiva, también es un procedimiento de cirugía, pero las incisiones son más pequeñas y adicionalmente tiene el uso de microscopio para hacer la remoción del disco herniado. eh, Fuera de eso, hay menos maltrato de los tejidos que hay alrededor de la columna. El tamaño de la incisión puede variar, pero generalmente es más grande en la cirugía convencional versus la disectomía por mínima invasiva, o sea, la cirugía de hernia por mínima invasiva, que usualmente es menor a 1 pulgada. La visualización, pues se debe usar el microscopio para una mejor visualización o en el caso de algunas cirugías que tengan la indicación se puede también utilizar un endoscopio. El tiempo quirúrgico es de alrededor de 1 a 2 horas en ambas técnicas, siendo de pronto más rápida en la microdisectomía. La hospitalización del paciente. Al tener menos maltrato de los tejidos del paciente por una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, tiene una recuperación mucho más rápido. Generalmente, el mismo día de la cirugía, el paciente se puede programar para alta, para irse para la casa. O inclusive, pues la estancia puede ser de un día. La recuperación de estos pacientes, pues es mayor. El tiempo de recuperación en la cirugía de hernia convencional versus la técnica mínimamente invasiva que acorta los tiempos de recuperación del paciente. Respecto al dolor posoperatorio que siente el paciente, el dolor después de la cirugía,
es mucho menor en las técnicas mínimas invasivas que en las técnicas convencionales. Y esto se explica porque hay un menor trauma en los tejidos de la columna debido a que las incisiones son más pequeñas en las técnicas mínimamente invasivas comparadas con las técnicas convencionales. Los riesgos de complicaciones. El riesgo, aunque no es mayor el riesgo en las cirugías de columna, la técnica mínimamente invasiva tiene menores riesgos de infección y de sangrado porque pues, las incisiones son mucho más pequeñas que en las cirugías convencionales. La eficacia, ambas tienen muy buena eficacia, sirven mucho para los síntomas de los pacientes. Hay que tener en cuenta que en la microdisectomía por técnica mínimamente invasiva, los daños del tejido circundante son menores y al ser menores, pues va a haber menos riesgos de complicaciones y pues mayor probabilidad de control del dolor. La duración de la rehabilitación pues puede ser más prolongada con la cirugía convencional y es más corta en la microdisectomía. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y pues aquí procedo a mostrarles cómo puede ser una incisión de una cirugía convencional de columna, esta que se observa acá, grande, versus una cirugía de mínima invasión en la cual pues se ve que la incisión es de 1 pulgada o en ocasiones menos de 1 pulgada. Otra causa